más nuestros hijos, menos nosotros. Estos pelados de hoy tienen la oportunidad de tener juegos digitales muy interesantes, muy entretenidos. Juegos que compran o que tienen una especie como de afiliación para poder jugar con ellos, incluso juegos en línea, donde pueden interactuar con otras personas en otros lugares del mundo. Y no me refiero solamente a esos juegos de mesa, sino me refiero a esos juegos donde tratan de representar, de recrear una guerra, un combate. Seguramente muchos de ustedes ya tienen hijos que les gusta ese tipo de juegos y que incluso adultos que les gusta mucho ese tipo de juegos y que gastan un buen tiempo ahí. Siempre la guerra, representada a manera de juego, en donde uno es uno de los combatientes y donde uno pelea contra un ejército completo, siempre resulta muy divertida. Imagínense ustedes que uno desde un computador combata contra un ejército completo, uno solo contra el ejército, y que uno sea tan habilidoso que pueda ganarle al ejército, que pueda ganarle el juego. Eso lo hace sentir a uno bastante poderoso. Pero una cosa es la guerra que se presenta a manera de juego y otra cosa es la guerra y el combate que nosotros tenemos que enfrentar de manera real. Los vídeos de los soldados que salen en combate siempre presentan dos realidades. Una de ellas cuando los soldados muy bien puestecitos, muy limpios y muy contentos van cantando consignas y arengas a salir a combatir contra el enemigo con sus armas limpísimas. Otra cosa es cuando se les ve grabados regresando a su ciudad, muchas veces maltrechos, derrotados, sucios, sin armas, flacos, sufriendo, muchos de ellos en camilla, sin un brazo. Es que definitivamente la guerra real es a otro costo y no tiene nada de divertido. Los que se sientan a planear la guerra desde el escritorio no son los mismos que salen al campo de batalla a combatir. Y la palabra de Dios siempre nos enseña a nosotros que un hijo de Dios es un combatiente, pero no es alguien que combate desde las redes, es alguien que combate en el campo de la vida. No es alguien que simplemente se caree a través de las redes sociales, diciendo y respondiendo, sino que es alguien que le toca día a día enfrentar el mal que en el mundo hay y el maligno en sus diferentes formas. Miren, los espectáculos no dan la victoria y los hijos de Dios no son simplemente espectadores que se complacen en ver cómo son los otros los que arman la batalla. Los hijos de Dios son combatientes en primera línea y no solamente espectadores. Una reflexión que uno tendría que hacerse siempre es, el día que el Señor nos llame a su presencia, ¿qué clase de hijos suyos seremos nosotros? Los que somos espectadores, los que nos portamos como espectadores, que no hacíamos ni el bien ni el mal, que vivíamos la vida planamente, sin meternos en absolutamente nada, o nos va a encontrar como personas verdaderamente alineadas, o en el bien o en el mal. Porque nosotros necesitamos hacer parte de un ejército y no de espectadores de un combate. Usted está en la vida espiritual o en el ejército de los que son de Cristo o en el ejército de los que no son de Cristo. Porque nosotros no somos árbitros de ese ejército. Nosotros no somos simplemente espectadores de ese ejército y de ese combate. O estamos o no estamos. O damos la batalla o simplemente nos sentamos a mirar cómo los demás se matan entre sí.
El libro del Apocalipsis nos habla a nosotros hoy, en el capítulo 15, de una nueva visión que ha tenido Juan, el evangelista. Dice que vio un signo grande, 7 ángeles que llevaban 7 plagas. 7 ángeles con 7 plagas. Y las plagas están hechas para azotar la humanidad. Las plagas han sido interpretadas de múltiples formas, porque Juan no dice cuáles son. Pero las plagas es todo aquello que pretende socavar y destruir la sociedad, la familia, la persona humana, todo aquello que de alguna manera a usted le destruye. Y que definitivamente, frente a las plagas que nos azotan y que intentan destruirnos, uno no puede quedarse sencillamente tranquilo, como si el asunto no fuera con nosotros. Y sigue diciendo Juan en su visión: y vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Eran vencedores de la bestia. Tenían en las manos las cítaras de Dios, que cantan el cántico de Moisés. Junto a esas plagas había también unos vencedores, vencedores de la gran bestia, vencedores del maligno. Y aquí Juan nos está mostrando el combate permanente de carácter sobrenatural que en la vida nosotros somos sometidos. Todos los días nos levantamos a combatir, no solamente a trabajar, no solamente a tratar de conquistar el mundo, de transformar el mundo, sino combatir contra todas aquellas plagas que muchas veces desde nuestro propio interior y desde nuestro propio corazón quieren destruirnos a nosotros. Miren, todas esas cosas que usted experimenta y que le intentan hacer daño son cosas contra las cuales usted tiene que combatir. Y no es solamente reconocerlas, porque nosotros fácilmente las descubrimos cuáles son. Pero simplemente vivimos atormentados y decimos, no, es que tengo este problema, tengo aquel otro problema, tengo esta dificultad, tengo esta limitación. Esto es peleando. Esto no es quejándose. Y peleando es estar en la línea del ejército de Dios. Miren, en la tibieza y en la mediocridad, nosotros no vamos a alcanzar nunca la salvación. Nunca. No es simplemente presentarnos delante de Dios cuando nos llame, sin haber sido ni lo uno ni lo otro. De esos que de pronto estamos acostumbrados a decir, es que yo no me metía con nadie para que nadie se metiera conmigo. No hay salvación en esa frase, se los digo. Ni uno puede darse por bien servido solamente con el hecho de que yo no me metía con nadie para que nadie se metiera conmigo, porque eso significa que usted no estaba ni de un lado ni del otro. Y el Señor, acuérdense que en el mismo libro del Apocalipsis lo dice a una de las iglesias: tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente, y que porque eres tibio estoy que te vomito de mi boca. En la vida espiritual no puede haber tibieza, mediocridad. En la vida espiritual o somos o no somos. Combatimos o no combatimos. Pero no un combate que trae diversión, se lo recuerdo. Una cosa es que usted se siente en el computador a jugar a la guerra y a divertirse. Y otra cosa distinta es que usted salga al mundo a pelear. Allí sí va a derramar lágrimas, muchas lágrimas. Y es posible que hasta tengamos que derramar sangre. Pero no la sangre de otro, sino la sangre propia. Y eso ahí sí es a otro precio. Porque la guerra real no divierte. La guerra real, la guerra verdadera, contra todas las plagas
que nos permite a nosotros poder hacer parte de ese ejército que vence la bestia y poder tener las cítaras para cantar y glorificar al Señor, son a otro costo. Y para eso necesitamos identificarnos abiertamente, públicamente, como parte del ejército de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.